3, 2, 1. Desde Miami y para el mundo, José Alfonso Almora en A Esta Hora con Almora. Buenas tardes, bienvenidos todos a Esta Hora con Almora. Gracias por acompañarnos. Una tarde bastante pasada por agua aquí en el sur de la Florida. Está lloviendo copiosamente, al menos aquí en Coral Gables. Así que, y me imagino que en todo el condado, extremen las medidas de precaución porque es la hora en que ya comienza a fluir mucho más tráfico, mucho más tránsito en Miami y la situación puede complicarse. Parece que va a estar lloviendo durante las próximas horas. Antes de comenzar, Lourdes Saavedra me está pidiendo que analice el comentario de María Elvira Salazar, la congresista, sobre el tercer cheque de asistencia por el COVID. Ya yo lo analicé en su momento, puse la grabación de lo que había dicho María Elvira y dije que no entendía lo que estaba planteando María Elvira, porque además los argumentos que presentó María Elvira con respecto a dónde iba el dinero y que no llegaba dinero a la Florida eran totalmente falsos. En su momento, y lo pueden ver aquí en el canal de YouTube, ahí hay un programa donde yo comento todo lo relacionado, Lourdes, con lo que dijo la congresista María Elvira Salazar en su momento sobre el tercer cheque y por qué ella dice que no votó por ese paquete de estímulo que incluía el cheque de estímulo económico que ya casi todo el mundo ha recibido. Hay gente que todavía no lo ha recibido. Pero bueno, ya yo hice el comentario. En otro momento que venga a colación, pues lo haré. Hoy quiero darle la bienvenida. Primeramente vamos con un reportaje en unos minutos, un reportaje de lo que ha sido el triunfo, o mejor dicho, la derrota de la izquierda en Ecuador. En los comicios presidenciales ecuatorianos, pues la izquierda no ha triunfado. Y eso está sentando un precedente. Aunque en Perú, ambos candidatos de la extrema izquierda y de la extrema derecha van a una segunda vuelta. Eso es en el contexto latinoamericano. Nuestro invitado de esta tarde, y vamos a darle la bienvenida, prestigioso analista político, actualmente analista en Telemundo 51, Mike Hernández. Michael Hernández se suma a nuestro equipo nuevamente. Durante muchos años estuvo con nosotros en la radio y le damos la bienvenida nuevamente a Michael Hernández. Qué alegría verte de nuevo, porque el primer programa de radio lo hiciste conmigo y qué bueno que quiero agradecer a Helga Silva, a Telemundo 51, que cuando pedí la autorización me dijeron, tienes toda la autorización para que como analista de Telemundo 51 esté también como analista aquí, a esta hora con Almora. Y nunca mejor momento para comenzar que con los resultados de la elección presidencial en Ecuador, porque entre los muchos trabajos de asesoramiento político que tú has hecho en América Latina y el resto del mundo, tú asesoraste al que ahora es el presidente electo de Ecuador. Cuéntame un poco sobre eso, Michael Hernández. Desde 2010 hasta un poco antes de las elecciones, yo estaba como parte de un equipo en otra compañía. Estoy hablando antes de que yo estaba con el alcalde Carlos Jiménez, asesorando a Guillermo Lasso. Y parte del trabajo era, no había partido político. Él tiene ahora uno, pero él no tenía partido político. Él lo armó. Y eso no se hace del día a la noche. Es un proceso bien largo de recaudación de fondos, de estudios, etcétera, etcétera. Y entonces logramos tener ese partido. Él tuvo su candidatura la primera vez en contra de Rafael Correa, perdió. Correa tenía índices de aprobación. Cuando hacías encuestas en ese entonces en Ecuador, estaba 80% de aprobación. Eso no se veía en ninguna parte del mundo en esos entonces. Y perdió Guillermo Lasso esa vez. La segunda vez perdió en contra del señor Moreno, Lenín Moreno, que es el presidente, era el presidente, ya va a salir. Oye, y era vicepresidente de Correa. Sí. ¿Y cómo tú puedes calificar a Lasso, el nuevo presidente de Ecuador, que por supuesto no es un hombre de izquierda, con la experiencia que tú tienes de haber trabajado, de haberlo proyectado a él en el escenario político con un partido, como ex asesor de Lasso? Me imagino que de una manera u otra te volverán a llamar desde Miami para consultorías y demás. Ojalá. ¿Cómo tú puedes catalogar a Lasso y cómo puedes catalogar el futuro en los próximos años de Ecuador con Lasso al frente de la presidencia y no con un seguidor de la izquierda
que representa el expresidente Correa? El señor Lasso es una persona muy inteligente, estudia mucho, tiene muy buen equipo a su alrededor, pero es más a la derecha que Rafael Correa, más a la derecha que su contrincante en esta contienda. No te voy a decir que va a ser ultraderecha. Él va a mantener, yo me imagino, no he hablado con él en años, pero me imagino que va a mantener programas sociales que funcionaron, que fueron presentados quizás por hasta el propio presidente Moreno o por presidente Correa, pero que él es más fiscalmente conservador, sí, que él es más empresarial, más alineado con el sector privado que otros, sí, y que él va a buscar, siempre estaba hablando de los emprendedores y tratar de mantener emprendedores en Ecuador en vez de que ellos salieran de ese país a los Estados Unidos o otros países y para construir empresas en Ecuador. Sí, eso es sin duda que él es diferente políticamente hablando que los otros presidentes que hemos visto en Ecuador recientemente, que sin duda son de la izquierda políticamente. Mira, antes de continuar con otros temas políticos, vamos a ver un reportaje precisamente que analiza este triunfo de Lasso, un presidente no izquierdista, o sea, el triunfo de Lasso y la derrota del candidato izquierdista en Ecuador. Vamos a ver ese reportaje para después entrar en materia de política nacional aquí en Estados Unidos. Vamos a analizar con Mike Hernández, entre otras cosas, qué está ocurriendo con el senador republicano Matt Gaetz, qué ha dicho este fin de semana el expresidente Trump en un acto republicano donde ha criticado al ex vicepresidente Mike Pence y a Mitch McConnell. Vamos a hablar también del proyecto del presidente Biden para expandir la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo cual muchos catalogan como un movimiento que está pidiendo la izquierda estadounidense. Vamos a hablar de los planes de infraestructura que ha anunciado hace 2 semanas el presidente Joe Biden y que aumenta los impuestos corporativos del 21 al 28%. Vamos a hablar con nuestro analista político y analista político de Telemundo 51, Mike Hernández, cuando regresemos. Ahora vamos a ese reportaje que ilustra lo ocurrido en las últimas horas en las elecciones ecuatorianas. 3, 2, 1. Desde Miami y para el mundo, José Alfonso Almora en A Esta Hora con Almora. Mientras tanto, Ecuador tiene un nuevo presidente. El candidato conservador Guillermo Lasso derrotó al correísta Andrés Arauz por un 52,5% de los votos. El resultado ha sido un golpe muy fuerte para el expresidente Correa, quien siguió la campaña desde Bélgica, donde reside de forma permanente tras ser condenado por varios hechos. El triunfo de Lasso tiene un enorme impacto regional porque frena el giro a la izquierda que Sudamérica inició con el expresidente argentino Fernández. Y Perú irá a segunda vuelta presidencial donde medirán fuerzas la izquierda extrema y la derecha. Esto tras los primeros recuentos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales con actas contabilizadas de más del 66% que confirman al profesor Pedro Castillo y a Keiko Fujimori como los candidatos con mayores opciones. La segunda vuelta se va a realizar en junio. 3, 2, 1. Desde Miami y para el mundo, José Alfonso Almora en A Esta Hora con Almora. Quería poner un poco en contexto lo que había hablado con nuestro analista político y analista de Telemundo 51, Mike Hernández, sobre Ecuador, y precisamente para los que acaban de sintonizarnos, porque Mike años atrás fue consultor político para el actual presidente electo de Ecuador, el señor Lasso, y prácticamente fue el que lo presenta como partido político, como líder de un partido político. Vamos a hablar de política nacional. ¿Qué está pasando con este político muy cercano, senador de la Florida, muy cercano al expresidente Donald Trump, Matt Gaetz, creo que es así que se pronuncia,
Tú sabes que lo están tratando de vincular porque él tiene serias acusaciones. O sea, no hay acusaciones todavía, lo que hay son alegaciones de abuso, acoso sexual, posiblemente con una menor de 17 años. Hay toda una serie de aspectos que pudieran estar poniendo en peligro la carrera de este político republicano, uno de los más prominentes amigos, seguidores y de las personas que apoyan o apoyaron en su momento al expresidente Donald Trump. Está acusado, o sea, hay una pesquisa contra él por posible, aclaro, posible conducta sexual inapropiada, uso de drogas ilícitas, compartir imágenes o videos inapropiados en la Cámara de Representantes, utilizar indebidamente registros de identificación estatales, hacer uso de fondos de campaña para uso personal y aceptar sobornos o regalos. Todo esto va en violación de las reglas de la Cámara, leyes u otras normas de conducta. Por supuesto que aún no hemos visto una actitud fuerte del Partido Republicano porque lo que hay son alegaciones, ni siquiera hay acusaciones. La Cámara inicia su propia investigación. ¿Cómo tú ves que se vaya a enfocar, Mike, este caso de este político republicano que ha estado muy marcado en Florida por su apoyo al expresidente Donald Trump? Yo no pienso que va a tener mucho futuro político el señor Matt Gaetz, el congresista de la Florida, porque primero que nada, como sabemos, sí, hay alegaciones, hay reportes del New York Times, por ejemplo, que él es parte de una investigación federal. Esto inició, por supuesto, con el tasador, no el tasador, el que colecta impuestos en el condado Seminole, que está al norte de Orlando, y entonces después de una investigación, el nombre del congresista salió, se filtró en los reportes nacionales. Pero lo más preocupante, si yo fuera el congresista Gaetz, es uno no tiene que ser abogado para entender que cuando una persona que estaba investigada ya se va a entrar en lo que se es un plea bargain, o sea que él va a cooperar con los investigadores federales, es muy probable que otros que eran parte de esa investigación ahora pudieran tener, en vez de un aliado siendo investigado, alguien que ahora se convierte en un enemigo porque le filtra información a los investigadores federales. Ahí es donde hay preocupación si eres simpatizante del congresista Gaetz. Hay varios que se reunieron en Doral este fin de semana en un evento de America First, promovida por el presidente Trump, y si no que me equivoco, en el hotel del presidente Trump en Doral. Y el congresista Gaetz dijo que todos son mentiras y parte de una conspiración, pero muy importante que tenemos que acordarnos que el congresista Gaetz tenía un gran aliado en la Casa Blanca hasta el 20 de enero, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Ya él no está, y acuérdate que Gaetz se ha dedicado en algunos casos de atacar a los líderes republicanos actuales. Él fue a Wyoming a atacar Lynn Cheney, la hija del vicepresidente Dick Cheney y líder del Partido Republicano en la Cámara. Si no me equivoco, está en la tercera posición más poderosa para el Partido Republicano en la Cámara. Fue a atacarla personalmente, líder de su partido. Uno nunca tiene que investigar tanto, no tiene que tener tanto conocimiento de cómo la política funciona para saber que él no tiene muchos aliados. Y se va a filtrar más y más información a través de los periodistas, como hemos visto, de su conducta en la Cámara, de veces que ofendió a otros miembros de la Cámara de Representantes demócratas y republicanos. Yo no pienso que él tiene mucho futuro político. No pienso que perdiera una elección. A lo contrario, yo pienso que en su distrito es muy popular. Pero ya va a llegar a un momento que líderes republicanos se van a separar de él. Y como vimos, el presidente Trump ya él mismo no se ha alineado muy cerca con el congresista Gaetz. No mencionó el señor Gaetz en su discurso este fin de semana, el presidente Trump. Poco a poco yo pienso que vas a haber una separación con él. Suponiendo, mi percepción, suponiendo que estas alegaciones sean ciertas y se pruebe que sean ciertas, yo sí creo
que al final el presidente Trump no tiene que ver nada, el expresidente Trump no tiene que ver nada con lo que haya hecho este señor. En un momento determinado Correcto. fueron aliados políticos y nada más. Ni tampoco creo, y ahí va la siguiente pregunta breve, no creo que esto vaya a afectar tampoco la campaña de reelección de Ron DeSantis para la gobernación de la Florida. No creo que esto tenga ningún tipo de no creo. De comprobarse estas alegaciones, es una cuestión de su vida personal. Sí, es una cuestión de su vida personal y su conducta personal en la Cámara de Representantes. Yo no pienso que esto va a tener un impacto al presidente Trump ni al gobernador DeSantis. Yo pienso que al fin y al cabo el presidente Trump es muy probable que ni se postule en 4 años, como se había mencionado en varias ocasiones, y él mismo había dicho que él lo estaba pensando. Yo no pienso hasta ahora que él lo va a hacer. Y Ron DeSantis es, aunque muchos demócratas no lo quieren escuchar, tiene índices de aceptación en este estado bien fuertes, especialmente para un gobernador que acaba de estar en una pandemia que resultó en más de 30,000, si no me equivoco, 30,000 residentes de su estado perdiendo la vida, pero él es muy popular. Así que yo no pienso que esto que tiene que ver con un congresista que sí es su amigo, pero es un congresista y su conducta personal no va a afectar a él tampoco. Hombre, que uno tiene amigos buenos y malos, ¿no? Uno Correcto. trata de rodearse de buenos amigos, pero cuando algunos amigos de uno hacen cosas malas, tampoco uno es responsable de eso. Sí, no es un reflejo de tu conducta personal. Así que Oye, no, yo no pienso, pero... Hablando de amigos, uno esperaría, aunque no es nada extraño porque ya ha ocurrido, uno esperaría que el expresidente Trump hablara bien de su expresidente Mike Pence y hablara bien de Bill McCallum, pero en ese evento que ha tenido lugar este fin de semana, donde ha hablado el expresidente Trump, no ha tenido palabras de mucho encomio hacia su ex vicepresidente y hacia McCallum. ¿Qué pasó ahí, Mike? Bueno, si estabas esperando que el presidente Trump iba a aceptar su derrota y decir, bueno, ya sabemos que no había evidencia ninguna de fraude electoral, que mi vicepresidente hizo todo lo que pudo bajo la ley, pero él no podía cambiar los resultados de las elecciones presidenciales en este país. Bueno, obviamente no lo vas a tener. El presidente Trump sigue con las mismas acusaciones de fraude electoral, que como sabemos todas las cortes en este país, incluyendo con jueces asignados por el propio presidente Trump, rechazaron porque no había evidencia de fraude. Y el vicepresidente Pence, como cualquier abogado constitucionalista en los Estados Unidos, te puede asegurar, el vicepresidente no tiene la autoridad para cambiar resultados de elecciones en los 50 estados. Así que no me sorprende que el presidente Trump esté enojado todavía. Él en su mente sí piensa que había fraude electoral, que él no perdió por 7 millones de votos y 306 votos electorales, que su vicepresidente no hizo todo lo que pudiera y que Mitch McConnell, el líder de la mayoría, que el ex líder de la mayoría, ahora está en la minoría, pero Mitch McConnell es parte de la razón que el presidente Trump tuvo tanto éxito como presidente en asignar nuevos jueces a las cortes federales de los Estados Unidos. También la esposa de Mitch McConnell fue la secretaria de Transporte, o sea, una posición del gabinete presidencial del presidente Trump. Ella también fue criticada. No solamente fue su esposo, el senador McConnell. No es nada nuevo. Esperamos ese estilo de política del expresidente Trump no ha cambiado y no pienso que va a cambiar. Lo que sí, Almora, pienso que va a cambiar poco a poco es que muchos de los líderes y los donantes republicanos ya se están cansando de esto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la política no es un matrimonio. La política es un acuerdo, una relación entre algunos grupos para ganar elecciones. Ya sabemos que el presidente Trump sí ganó en el 16, pero perdió en el 2020, perdió la Cámara de Representantes y perdió el Senado. Okay? O sea, salió de la Casa Blanca un perdedor. Los líderes republicanos y los principales donantes, aunque no lo van a declarar públicamente ahora, están buscando otros candidatos para no solamente la presidencia, pero también para el Senado y otros escaños en la Cámara para ganar
Cuando ellos vean que Trump no está en esa posición para ganar la elección de nuevo si quiere postularse, es cuando públicamente ya van a salir. No le importan tanto las acusaciones que ha hecho el expresidente ahora, lo molesta más que nada, pero en algunos meses yo pienso que ya se van a cansar y van a buscar quién es el próximo candidato o candidata presidencial para nuestro partido y cuáles son los próximos que queremos que entren en ese escaño. Acuérdate, hay muchos republicanos que se quieren retirar del Congreso para la próxima elección, así que están buscando el nuevo partido después del presidente Trump. Estas declaraciones son preocupantes para muchos de ellos. Mira, antes de continuar, que quiero hablar contigo algo que a mí me preocupa, porque el presidente Biden quiere ampliar la Corte Suprema, los miembros de la Corte Suprema, y esto es un movimiento que hay quienes catalogan que complacería a la izquierda estadounidense. Quiero hablar contigo de eso. Quiero antes saludar a Nori, a Frank Núñez, a Martín Cruz, a Alex G, a Paqui Garrido, que está desde Benidorm en España, a Manuel Monzo, a Arlene Núñez y a todos los que están en la plataforma. Vamos a comerciales, una pausa y regresamos con Mike Hernández, analista político de Telemundo 51 y también que a partir de hoy se une al equipo de analistas a esta hora con Almora. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con Mike Hernández. Ya volvemos. La pandemia está dejando a miles de personas y empresas sin poder hacer frente a sus obligaciones económicas. La abogada Julia Kefalinos puede asesorarte sobre los diferentes tipos de bancarrota. Y si de justicia criminal se trata, nadie quiere verse en un problema o demanda criminal sin un buen equipo de abogados. Llama al 305-856-2713 y están listos para escuchar tu problema de bancarrota o justicia criminal. Abogados, bancarrotas y casos criminales. 305-856-2713. La abogada María Rubio se especializa en demandas por negligencia y mala práctica. ¿Necesitas asesoramiento legal para tu representación ante una corte? Te ofrecen el 305-670-1164. Ellos con su experiencia determinarán si hay suficiente evidencia para que presentes tu demanda por negligencia médica o mala práctica y obtengas la compensación que mereces. 305-670-1164. Abogada María Rubio para casos de mala práctica y negligencia. Bienvenidos a Miguel Turbay CPA. En esta temporada estamos ofreciendo los servicios de PPP y SBA, tanto para compañías como para personales. Continuamos con nuestros tradicionales servicios de impuestos, sus taxes personales, corporativos, contabilidad. También tenemos los seguros de autos, de casa, trámites migratorios, servicios de notaría, viajes. Todos estos servicios podemos hacerlos de forma virtual o con previa cita. Los esperamos. Three, two, one. Desde Miami y para el mundo, José Alfonso Almora en A Esta Hora con Almora. De regreso con el consultor y analista político de Telemundo 51, Mike Hernández. Chico, hay necesidad, porque lo había prometido durante la campaña electoral, ampliar los miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Yo me pregunto varias cosas. ¿Hay necesidad de ese proyecto por parte del presidente Biden? ¿Eso es constitucional o tendría que ser sometido a la Cámara Baja y Cámara Alta del Congreso? ¿Y por qué? Una movida que, según dicen, complace a la izquierda estadounidense.
¿Qué hay de cierto en todo eso? Y contéstame si esto es necesario y si puede hacerlo el presidente así o tiene que ir al Congreso primero. Él no tiene, ningún presidente de los Estados Unidos tiene el derecho legal a cambiar la Corte Suprema. Es algo que tiene que ser sometido y aprobado por el Congreso. Pero lo más importante es, si es necesario políticamente, okay, acuérdense que cada presidente tiene que balancear intereses. Partidos políticos son coaliciones con diferentes intereses y tienes que balancearlo como el líder de ese partido. En el Partido Demócrata es históricamente centro izquierda y tienes una parte de ese partido que es más izquierda. Esa parte, representado por Alexandria Ocasio-Cortez, congresista de Nueva York, el senador Bernie Sanders de Vermont, desean ver quizás lo que se llama court packing, añadir escaños en la Corte Suprema para balancearlo más ideológicamente, que ahora es aceptado que hay 6 jueces que son conservador y 3 que son más progresistas, progressives, como se dice en inglés, Almora. Pero al fin y al cabo, es lo que ha hecho el presidente Biden es anunciar que él quiere formar un grupo para estudiar la Corte Suprema y si hay ajustes necesarios para hacerlo. No pienso que va a ser muy popular a nivel nacional, pero dentro del Partido Demócrata yo pienso que políticamente, para balancear ese interés que tienes en ese partido, por lo menos tenía que demostrar el presidente que él estaba estudiando la posibilidad. Claro. ¿Creo que va a cambiar algo? No, yo no creo que va a cambiar porque en este país es muy difícil hacerlo. Eso que tú estás diciendo es la clave. Él quiere quedar bien. Es como cuando tú le dices al niño, el niño quiere la chupeta, el caramelo, le dice, vamos a la bodega. Y cuando tú llegas con el niño a la bodega, le dice, no hay chupeta, no hay caramelo. Ya tú quedaste bien con el niño, pero no le das la chupeta y el caramelo. Yo te digo una cosa desde mi experiencia periodística, no la tuya, que es de consultor político, que tienes un conocimiento que yo no tengo. Esa Corte Suprema, que aunque está inclinada hacia el conservadurismo, es la misma Corte Suprema que ha dictaminado contra el expresidente Donald Trump, aún miembros nombrados por el propio presidente Donald Trump. Entonces, esa Corte Suprema, gústele o no a mucha gente, no estará balanceada, pero ha actuado de una forma, yo no voy a decir si justa o no, pero ha actuado de una forma bastante equilibrada, porque ha sido capaz, estando con una mayoría conservadora, de dictaminar contra un expresidente conservador siguiendo la constitución de este país. Sí, estoy de acuerdo contigo, Almora. Yo no veo la necesidad de integrar con más miembros a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ni veo la necesidad, ni lo veo muy fácil, porque hasta ahora la Corte Suprema de los Estados Unidos ha funcionado como el máximo organismo judicial. Nos gustarán o no sus decisiones. Lógicamente, las decisiones de la Corte Suprema, cuando siempre van a ser buenas para el grupo que les satisface y no van a ser buenas para el grupo que no les satisface. Pero esa es la vida y esa es la ley. Sí, y también perdón. No, y más aún, si lo que tú planteas y lo que yo he escuchado de destacados analistas como tú es que detrás de este proyecto está el sector radical o el sector más izquierdista del Partido Demócrata, yo no me suscribo a esa idea de aumentar los miembros de la Corte Suprema. Dime tú. Lo más importante, Almora, que tenemos que reconocer es que si quieres entender lo que debe de ser un juez en la Corte Suprema, puedes ver el testimonio de John Roberts cuando fue nominado por el presidente George W. Bush, un republicano, en el 2005. John Roberts dijo, yo soy como el árbitro, es la palabra en español, el umpire, si estás hablando de la pelota. Yo estoy aquí para
aplicar la ley a los argumentos a favor o en contra de una posición. Y como tú bien explicaste, Almora, Obamacare fue ideológicamente muy divisivo en este país. Esta Corte Suprema, que tenía una mayoría conservadora en ese entonces también, votó 5-4 para mantener esa ley con unos cambios, pero para mantenerla. También ha permitido más dinero privado en las elecciones presidenciales, que los republicanos y conservadores les gustaron mucho más eso que a los demócratas. Y como mencionaste, en esta última elección ni siquiera escucharon los argumentos del equipo legal del presidente Trump. Rechazaron la oportunidad de escuchar los argumentos de fraude o irregularidades en las elecciones en algunos estados en esta elección presidencial. Así que entiendo que hay personas en la izquierda y también en la derecha que muchas de las veces piensan que la Corte Suprema es demasiado ideológico, pero a lo largo de la historia reciente puedes ver que las decisiones han sido casi 50-50 y han aprobado leyes que empujó y aprobaron demócratas como Obamacare y otros cambios también que querían los republicanos con varios temas. Yo no pienso que esta comisión va a concluir su trabajo pronto. Yo pienso que va a ser algo a largo plazo y yo no pienso que vas a tener un cambio en el número de escaños en la Corte Suprema. Es algo muy divisivo políticamente en este país. Y de verdad, yo entiendo que Joe Biden es un abogado. Eso es su profesión. Fue abogado en Delaware antes de convertirse en senador con 29 años. Era un jovencito con 29 años cuando fue electo como senador. Pero al fin y al cabo hay otros temas que él está en cuales se está enfocando, incluyendo no solamente la aprobación de este paquete de rescate económico, pero ahora la legislación de infraestructura. Él está más enfocado en eso. Quiero cerrar con ese paquete económico, pero quiero cerrar el tema de la posibilidad de aumentar el número de miembros de la Corte Suprema. Lo que ha dicho Luciano García, dice que Biden ha creado una comisión bipartidista, es cierto, ahora para analizar la posibilidad, pero a todos los políticos les encanta y tienen que hacerlo. Complacer a todo el mundo. Bueno, que te hable sobre eso, ya tú has hablado sobre ese tema. Yo sí creo que nuestra Corte Suprema ha demostrado su efectividad porque no se ha guiado por la Constitución y no por el Ejecutivo. Porque la Corte Suprema de los Estados Unidos y el sistema legal y de cortes de los Estados Unidos es independiente. No puede depender del Ejecutivo y eso ha quedado probado. Bueno, no es perfecta, eso no. ¿Por qué? Porque está integrada por humanos. Hablando, para concluir, de este plan de infraestructuras del presidente Biden, hay un tema muy interesante. Dicen que creará empleo porque lógicamente remodelar, modernizar o crear nuevas infraestructuras de carreteras, de puentes, de autopistas, de aeropuertos, bueno, todo lo que se refiere a transporte y demás, a infraestructuras, crea empleo. Sin embargo, prevé un aumento del 21 al 28% en los impuestos corporativos. Dicen entonces, por otra parte, que las corporaciones se verían obligadas a reducir la empleomanía para recuperar lo que tengan que invertir en impuestos corporativos. Dice Biden y dicen muchos políticos que también hay corporaciones como Amazon que no pagan lo que deben pagar por impuestos corporativos. ¿Cómo tú analizas eso, Mike Hernández? Primero que nada, yo no creo que hay los votos en el Senado, la Cámara Alta de los Estados Unidos, para aumentar los impuestos como parte de esta legislación de 21 a 28, porque hay 50 demócratas, hay 50 republicanos y el senador demócrata que controla mucho de lo que van a producir en legislación en el Senado es Jim Manchin de West Virginia, que es un demócrata de un estado sumamente conservador. Y no pienso que él ha declarado que pensaba que en vez de 28% tenía que ser alrededor de 25-24%. Así que un aumento mucho más mínimo. Acuérdate de que las grandes compañías tienen cabilderos, tienen formas de jugar con las palabras en legislación. Pueden decir, sí, hay un aumento de impuestos, pero en 5 años hay formas que yo no pienso que eso va a ser
tan problemático es. ¿Vas a llegar a los 50 votos en el Senado? Yo pienso que sí. Hasta pudieras tener republicanos que cruzan, como Lisa Murkowski de Alaska y otros, no muchos, no estoy hablando de ni siquiera 4, pero quizás 2 o 3 que cruzan y votan con los demócratas en esto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo saben que cuando estás hablando de generar empleos, de reparar infraestructura, los aeropuertos, etcétera, es algo que normalmente es muy popular. Ahora, lo que no es tan popular es que there's no free lunch, como se dice en inglés. Tienes que pagar por todo. Y lo que están diciendo es el presidente Biden, la propuesta es subir los impuestos a las personas que estaban ganando $400,000 o más. Yo pienso que para ganar votos republicanos van a tener que subir eso de 400,000 a otro número, quizás a 500,000, algo así, para tener un voto o 2 republicanos. Y esto no se va a aprobar a corto plazo. Yo pienso que esto va a ser a largo plazo, pero es algo necesario. No importa quién es el presidente, ni republicano ni demócrata. El presidente Trump también quería uno de estos paquetes que son paquetes de estímulo, no solamente para reparar y mejorar la infraestructura que tenemos en este país. Nunca llegó a eso por varias otras razones, algunos de ellos políticos, pero al fin y al cabo todos los presidentes demócratas y republicanos querían algo como esto. Pienso que lo van a aprobar a largo plazo, pienso que va a beneficiar a la mayoría del país. Hay una realidad, desde la década de los 60 aquí en este país no se emprenden grandes obras de infraestructura. El propio expresidente Trump dijo que hacían falta, habló de los aeropuertos que estaban obsoletos, las instalaciones, muchos de los aeropuertos del país. Ahora, ya para despedirnos, porque sé que tienes otra conferencia ahora, la vicepresidenta Kamala Harris, a cargo de la crisis migratoria, le han criticado que no ha ido a la frontera. Brevemente, ¿cómo tú ves eso? Ella debe de ir a la frontera, al fin y al cabo. Yo entiendo que está muy ocupada y pienso que tiene varios temas de importancia, pero por ninguna otra razón de demostrarle que físicamente está presente, yo pienso que es algo fácil que pudiera hacer eso. Yo creo que ya la vicepresidenta Kamala Harris, sí, por muy ocupada que esté, yo creo que no hay una crisis mayor en el país en este momento. En estos momentos es eso. Internacionales que la crisis en la frontera. Debió haber estado allí la vicepresidenta Kamala Harris. Vaya, eso es lo que pienso yo, no sé. Sí, yo pienso que debería de ir para allá. No creo que va a resolver nada. Es un tema bien complicado, como hemos mencionado en Telemundo 51. La reforma migratoria, la última vez que lo hicieron, lo firmó el presidente Ronald Reagan en el año 1986. Así que estamos hablando de más de 30 años. Obviamente, una reforma migratoria, los expertos, no Mike Hernández, los expertos en ese tema te dicen que debe de ser revisada cada 5 años. ¿Por qué? Porque cambian las necesidades, cambian las razones por cuál necesitas sectores de la economía de los Estados Unidos que necesitan trabajadores en empleos que los americanos no están aplicando para ellos. También necesitas nuevos acuerdos con estos países donde están entrando los inmigrantes. Y algo que no se habla bastante, Almora, la gran mayoría de las personas que están presentes en los Estados Unidos, que se está estimando que es un poco más de 11 millones que están presentes en los Estados Unidos y son indocumentados. Alrededor del 40% de ellos, 45%, no están entrando por la frontera con México. Llegan aquí legalmente y entonces el permiso se acaba y entonces se convierten en indocumentados. Así que tienes que resolver este problema no solamente con el ojo a la frontera, sino las leyes de este país tienen que cambiar. Y sí, acuerdos con estos otros países tienen que cambiar. No se va a solucionar todo solamente con un muro o con más seguridad en la frontera, aunque es parte de la solución. Pero es una solución bien grande, bien amplia, que se va a tener que discutir en el Congreso, pero yo no pienso que van a tener esa discusión este año. 2 preguntas muy rápidas para despedirte. Elecciones este martes en Coral Gables. ¿Cambia el organigrama político en una ciudad que sigue siendo muy anglo, aunque hay presencia hispana, como Coral Gables? ¿Cómo tú ves la posibilidad que haya más participación, más políticos hispanos en Coral Gables? Hay quienes prefieren que Coral Gables siga siendo más americano. ¿Cómo lo ves tú? Yo no sé lo que van a ser los resultados ahora, pero sí pienso que hay
una diversidad en los candidatos esta vez que por supuesto es bueno para ver, porque Coral Gables, aunque sí tiene más residentes anglosajones, también a la misma vez tienes una población bien diferente de lo que era hace décadas. Pero lo frustrante, y se lo mencioné a Ana Cuervo, ahora va a salir a las 5:30 el reporte de Ana Cuervo en Telemundo 51. La participación se espera estar al mismo nivel de hace 4 años, alrededor de 8.500 quizás que van a participar, cuando tienes 36.000 votantes en esa ciudad registrados para votar. ¿Sí la o no? participación es muy baja. ¿Sí o no? El apoyo que anunció el expresidente Trump al senador Marco Rubio este fin de semana ayuda a la reelección de Marco Rubio. Sin duda. El presidente Trump es la figura republicana más popular en el estado de la Florida y alrededor del país. Si yo fuera el senador Rubio, estuviera preocupado si no recibiera el apoyo del presidente Trump. Eso sí lo ayuda y no va a tener una primaria seria. Acuérdate que tienen que pasar por primarias antes de la elección. Uno nunca quiere tener una primaria si lo puedes evitar. Bueno, me parece muy bien. Vamos a hacer una prueba. Vamos un momento, Requejo, vamos ya a nuestro candidato. Vamos a hacer una prueba tú y yo antes de irte del aire. Mueve la cámara para que tengas menos headroom para la próxima. Vamos a hacer la prueba tú y yo ahora. Ya, esto es televisión en vivo. A ver. No, sigues teniendo mucho headroom. Ok, aquí. Así es como debe quedar. Así. Ok. Y ahora me va a regañar Helga, perdón. Sí, okay. La próxima vez voy a hacerlo mejor aquí. Así, ven acá, vi que te compraste, ¿cómo se llama? Mándame un text con el aparato ese redondo que te compraste. Que le tira... Yo lo tengo puesto aquí. Claro, ese es el que quiero porque lo tengo que comprar, pero no sé cómo se llama. Yo estaba buscando y no sé cómo se llama. No, mi esposa me lo compró después que empezó la pandemia porque Telemundo no siempre podía mandar las cámaras a mi casa. Oye, qué afortunado tú eres. Vamos a hacerlo. Qué afortunado tú eres. Tu esposa es la que compra y te compra cosas a ti. Sí, mi esposa es principal accionista de Amazon. Cualquier cosa que quiere lo encuentra en Amazon y lo trae a mi casa. Y aquí, no, mira, aquí pero ya déjalo graduado así porque está perfecto para que no tengas mucho headroom. Al final tú has terminado sabiendo más de esto que yo. Así que no hay problema. Mike Hernández, muchas gracias a ti. Esta primera vez que no sea la última, después de tantos años que estuvimos en la radio. Gracias a ti, gracias a Helga Silva y a Telemundo 51, que por supuesto dio la autorización para que a partir de ahora seas parte del equipo de analistas de A Esta Hora con Almora. Mira las vueltas que da la vida. Lo menos que tú te imaginabas que yo iba a terminar en un canal de YouTube haciendo esto. Yo que soy antitecnológico, pero bueno. Gracias, amigo. Un abrazo, gracias, Mike Hernández. Muchas gracias, de verdad. Vámonos a una pausa comercial y voy a regresar con algunos comentarios de la tarde. A Esta Hora con Almora, recuerden dar like y dar share y activar la campanita para cuando empiece la programación les avisen, pero sobre todo den like y den share, compartir a sus amigos. Pausa comercial. Regresamos a Esta Hora con Almora. La pandemia está dejando a miles de personas y empresas sin poder hacer frente a sus obligaciones económicas. La abogada Julia Kefalinos puede asesorarte sobre los diferentes tipos de bancarrota. Y si de justicia criminal se trata, nadie quiere verse en un problema o demanda criminal sin un buen equipo de abogados. Llama al 305-856-2713 y están listos para escuchar tu problema de bancarrota o justicia criminal. Abogados, bancarrotas y casos criminales. 305-856-2713. La abogada María Rubio se especializa en demandas por negligencia y mala práctica. ¿Necesitas asesoramiento legal para tu representación ante una corte? Te ofrecen el 305-670-1164. Ellos con su experiencia determinarán si hay suficiente evidencia para que presentes tu demanda por negligencia médica o mala práctica y obtengas la compensación que mereces. 305-670-1164. Abogada María Rubio para casos de mala práctica y negligencia.
Miguel Turbay CPA. En esta temporada estamos ofreciendo los servicios de PPP y SBA, tanto para compañía como para personales. Continuamos con nuestros tradicionales servicios de impuestos, sus taxes personales, corporativos, contabilidad. También tenemos los seguros de autos, de casa, trámites migratorios, servicios de notaría, viajes. Todos estos servicios podemos hacerlos de forma virtual o con previa cita. Los esperamos. Three, two, one. Desde Miami y para el mundo, José Alfonso Almora en A Esta Hora con Almora.